lo más grave, la restricción del crecimiento intrauterino, prematuridad y obviamente un bajo peso al nacer. Puede condicionarnos en el primer trimestre de la gestación que abortos espontáneos. Las mamás que fuman sí pueden sufrir abortos al inicio de la gestación. Puede condicionar que también óbitos fetales están más presentes en las mamás que fumen y obviamente va a disminuir la calidad y la cantidad de la leche materna. Todo esto secundario al uso de la nicotina. En las mamás que viven con esposos fumadores, por ejemplo, igual van a ser bebés restringidos, restricción del crecimiento intrauterino. El uso de las drogas como la marihuana, la cocaína, etcétera, van a condicionar también restricción del crecimiento intrauterino, partos pretérminos, defectos congénitos. Aquí ya estamos hablando de cosas mucho más serias. Van a haber malformaciones a nivel cardíaco, del tracto urinario y problemas obviamente de conducta y aprendizaje, incluso retraso mental. Entonces todo eso va a condicionar el uso de drogas. El alcohol. Ninguna gota de alcohol está permitida en el embarazo, ¿no? Algunas veces les dicen, es para el deseo, solo una copita, etc. Nada, no hay un porcentaje, no hay que diga medio vaso de alcohol es permitido en todo el embarazo. No, lamentablemente el alcohol sí está contraindicado en la gestación. ¿Qué es lo que va a producir? Un síndrome alcohólico fetal. ¿Y de qué se caracteriza este síndrome? Retraso mental. Son pequeños igual para la edad gestacional, tienen alteraciones morfológicas a nivel de los ojos, presentan una nariz pequeña y unas mejillas blancas. Y obviamente pueden tener cardiopatías congénitas, existe mayor riesgo de abortos o de muerte fetal y también va a disminuir en la calidad de la leche. Entonces, si se puede pensar, es bastante serio el uso de alcohol a nivel del embarazo. Está casi comparado con el uso de las drogas. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera es tan serio el uso de cigarro. Alcohol y drogas están a la par. ¿Qué también tenemos que preguntar nosotros en la consulta? ¿Cómo está la mamá a nivel de la boca? Si existe alguna molestia, si ha estado recibiendo antes tratamiento, ha hecho o no ha hecho una valoración por el odontólogo. Si no lo hubiera hecho, nosotros tenemos que referir a la mamá al odontólogo para evitar cualquier problema que puede producir el embarazo. El embarazo generalmente va a producir gingivitis o periodontitis porque la mujer embarazada está en un estado de inflamación constante y que también se va a ver reflejada a ese nivel. Por eso es que tenemos que estar siempre viendo eso, preguntando. Y en la primera consulta también se hace esto, la valoración de las mamas, para ver si la paciente tiene alguna molestia, alguna masa, algún dolor, etcétera. Tiene que estar presente la valoración de las mamas. Yendo más abajo vamos a ver la revisión a nivel del cervix. A nivel del cervix se puede hacer la toma del Papa Nicolau. Generalmente siempre se hace esto en las primeras consultas, pasando el primer trimestre de la gestación idealmente, para no comprometer que se le ocasione un aborto o una amenaza de aborto. Entonces generalmente se le hace después de las 13 semanas un Papa Nicolau. Si nosotros llegáramos a ver algo que nos parece con características malignas, pues pasamos a la colposcopía más la toma de biopsia, si fuera necesario. Lamentablemente, chicos, también hay un porcentaje importante de pacientes que son diagnosticadas con cáncer a nivel del cuello uterino en el embarazo. Y es una condición bastante seria. ¿Por qué? Porque nosotros les hacemos la prueba del Papa Nicolau generalmente después de las 13 semanas. Estamos hablando de 16, 17 semanas, ya es un embarazo relativamente avanzado y sale el diagnóstico de cáncer. Entonces, ¿qué dice la literatura?
que realmente se suspende el embarazo, se interrumpe la gestación. Pero, ¿qué pasa con las mamás? La quieren, ¿no? Entonces quieren concluir su gestación y lamentablemente el embarazo, ¿qué va a hacer de alcance? Le va a dar más comida, ¿no? Porque el embarazo es un estado donde se produce hartas hormonas y la paciente está inmunodeprimida. Entonces el cáncer prolifera con mayor rapidez. Por eso esa es la pena, ¿no? Es la pena con las mamás embarazadas. Pero así procede. Entonces, dentro de las vacunas, casi todas las vacunas están contraindicadas en la gestación. Por eso es que vamos a preguntar esta es una de las vacunas que sí podemos administrar en las mujeres embarazadas. Vamos a preguntarles si las pacientes han cumplido o no han cumplido su dosis. ¿Cuántas dosis son de la vacuna antimutánica? 5 dosis. Mínimamente la mujer embarazada, para que nosotros consideremos que no la vamos a vacunar, tiene que tener 2 dosis. Tiene que tener la primera y la segunda dosis. Tenemos que ver si la mujer embarazada no hubiera recibido las dosis, ¿cuándo se le puede aplicar? Después de las 20 semanas. La primera dosis entre la semana 20 y la semana 24 y la segunda dosis entre la semana 26 y la semana 32. La primera dosis ya me protege a la mamá. Entonces ustedes dirían, con la primera dosis es suficiente, ¿para qué le volvemos a vacunar? La segunda dosis es la que recién me va a proteger a la fecha. Por eso es que se va a poner. ¿Ya? Entonces así se procede. La primera dosis protege a la mamá, la segunda recién al feto. ¿Ya? Existe una serie de infecciones que las vamos a transmitir, ya sea durante el embarazo, durante el parto o durante la lactancia. ¿Han escuchado ustedes hablar del TORCH? ¿Qué es el TORCH? Ya, no solo vía transplacentaria, sino se llaman infecciones de transmisión vertical. ¿Cuáles son estas? Hay diferentes vías, miren. Durante el embarazo, sí, por vía transplacentaria. Durante el parto, por contacto directo con la sangre de la madre. Durante el trabajo del parto, con el canal del parto. Y después del parto, por la lactancia materna. Entonces nosotros tenemos que siempre tener en cuenta, y por eso es que todos estos estudios se piden a la mujer embarazada, para saber si ella puede tener alguno de estos y pueda transmitir al feto en cualquiera de estos tiempos. Por eso es que se piden todos estos estudios. Por ejemplo, el síndrome de rubiola congénita, si nosotros adquirimos rubiola el primer trimestre de la gestación, lamentablemente el bebé va a tener serios problemas. Va a tener retraso mental, sordera, ceguera, cardiopatías congénitas. Entonces, todas las mujeres en la edad fértil deberían ser vacunadas contra la rubiola, pero no se vacuna a las mujeres embarazadas, ¿ya? Esta vacuna se recibe antes de embarazar, no durante el embarazo. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo les vacunan en los hospitales? En el puerperio. Porque ya lamentablemente en la primera gestación no está vacunada, pero hay que prevenir las próximas. Gracias. La toxoplasmosis es igual una enfermedad lamentablemente muy seria, y yo le diría hasta endémica en nuestro país. ¿Por qué? ¿Quién nos transmite la toxoplasmosis? El gato, las heces. ¿Cómo el gato? Por sus heces. A través de las heces, ¿no es cierto? Entonces, si yo no tengo gato, mi vecina sí tiene gato, ¿no? O alguien en la zona tiene gato. Entonces, sí estamos lamentablemente expuestos a esta enfermedad,
que sí se transmite por las heces y que necesariamente el gato tendría que estar enfermo. No todos los gatitos tienen la enfermedad, eso tenemos que aclarar. Pero lamentablemente muchos de ellos, ¿por qué? Porque los gatos salen a la calle, no son como los perros, ¿no? La mayoría de los perritos, por ejemplo, se quedan en la casa, pero los gatos salen, van, pasean por los techos y vuelven. Y lamentablemente es ahí donde ellos se contagian de la enfermedad y nos pueden transmitir. Ahora, no necesariamente quiere decir que va a venir y yo voy a ver las heces en mi comida, no. Entonces, el mismo viento, por ejemplo, en la temporada en la que estamos viviendo ahora, estoy yo en la calle, me llega viento y yo no sé qué está llegando a mi cara, ustedes sí saben, ¿no? Puede estar tranquilamente llegando las heces del gato. Ahora, o puede haber llegado a mi comida en un restaurante que estoy comiendo en la calle. Entonces, lamentablemente son condiciones que en nuestro país pues abundan los gatitos. Entonces, todas las mujeres en el primer trimestre de gestación principalmente, que es donde mayor riesgo va a ocasionar o mayores problemas va a ocasionar esto, deben hacerse esta prueba, todas las mujeres. Porque desde ya es una de las principales causas de aborto, sí o sí. Entonces, al inicio de la gestación, cuando hay abortos que no se establecen, usted le hace toxoplasmosis a la paciente y va a dar positivo. Entonces, es una de las primeras causas para los abortos espontáneos. ¿Qué más va a producir? Muertes súbitas, muchas malformaciones a nivel cerebral, a nivel ocular, o sea, hay muchas cosas que los va a ocasionar. Y si lamentablemente el bebé nace, y yo digo lamentablemente porque es un niño que va a venir con muchas condiciones malas, que no son buenas, va a sufrir. Va a tener cardiopatías, va a tener malformaciones, está condicionado el síndrome de Down también a la par con esta enfermedad. Entonces son muchas cosas que lamentablemente por las que van a ser el feto, ¿no? Entonces por eso es que tenemos que prevenir. Y si al inicio del embarazo, por ejemplo, ustedes diagnostican la toxoplasmosis, le hacen el tamizaje de cromosomopatías con las ecografías y ven que es un bebé que viene con muchas malformaciones, estamos hablando del primer trimestre de la gestación, ¿qué hacen con ese embarazo? Se interrumpe. Por eso es que vuelvo a lo mismo. Si nosotros hacemos diagnósticos tempranos, hacemos diagnósticos precoces, nos vamos a evitar mucho sufrimiento, ¿se dan cuenta? Porque tener un embarazo, lamentablemente, con un niño que está viviendo mal, que está viviendo enfermo, no solo condiciona la salud del niño, ¿no? Sino de toda la familia. Por eso es que hay que hacer controles y hacer diagnósticos oportunos. Este esquema, esta tablita, lo van a ver no solo para la toxoplasmosis, sino para todas las infecciones, ¿no? Vemos, y esto ya lo hemos hablado, IgG, crónico, antiguo, IgM, actual. Entonces, de la misma forma se valoran o se hacen estas pruebas. Ustedes van a solicitar una ELISA para toxoplasmosis y les va a llegar así. IgG les va a dar un valor, un rango que les va a decir negativo o positivo. El IgM también, ¿cuál nos va a preocupar? El IgM, ese es el que nos va a preocupar, porque nos está diciendo, este es un diagnóstico actual. Y lamentablemente, por ejemplo, la toxoplasmosis no tiene pues tratamiento en el embarazo. No puedo yo mandarle a comprar, no sé, algún medicamento para curar, no hay. Y si lamentablemente la mujer ha contraído la infección en el primer trimestre, malformaciones segundas. El VIH es otro de los problemas con los que vivimos diariamente y que está incrementando terriblemente en nuestro país. Y tenemos pacientes jovencitas. No sé si con alguno de ustedes hemos visto en el hospital una chiquita de 16 años con VIH. ¿Contigo, creo, no? 16 añitos, pero embarazada de 34 semanas con VIH.
pero ella ni sabe, ¿no? Ni entiende qué es lo que quiere. Entonces, bueno, esa es la pena, y cada vez más jovencitas, más jovencitas. En el embarazo sí las mujeres tienen que tomar sus antirretrovirales, eso no está contraindicado. Entonces cada vez se está haciendo más estudio. Por ejemplo, antes era totalmente contraindicado mandar a parto vaginal a las pacientes VIH, y todavía muchos de los ginecólogos o muchos de los hospitales lo manejan así. Ha salido una nueva actualización que nos dice, para determinar cómo va a terminar el embarazo la mujer con VIH, tenemos que establecer la carga viral. Si yo tengo una carga viral indetectable, la mujer puede ir a parto. Incluso se está analizando el tema de la lactancia, lo mismo con la carga viral. Antes decíamos totalmente contraindicado, la mamá no da de lactar, porque obviamente hay una transmisión vertical a través de la lactancia. Pero, como les digo, esto cada vez está más avanzado. ¿Por qué? Porque cada vez más personas en el mundo tienen VIH. Entonces, esto es algo que se está tratando de como que ir estudiando más para permitirles mejores condiciones a estas personas que lamentablemente están pasando por la infección. Entonces, están viendo que muchos de los niños, por ejemplo, nacen ya con la infección. Es un niño que va a estar lo poco o lo mucho de su vida ya condicionado con algo muy serio, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que esto se está avanzando, se está tratando de darles mejores condiciones. Otra patología que aparentemente es medio silenciosa, pero que sí nos va a traer serios problemas, es la sífilis. La sífilis congénita es algo que nos va a traer igual muchas malformaciones a nivel fetal. Por eso es que lo vamos a controlar en 2 tiempos, antes de las 20 semanas y después de las 20 semanas de gestación. Así se hace en el control prenatal. Entonces, la primera vez que ustedes hacen su control a la paciente, le solicitan todo, incluido estas pruebas, y más o menos a las 24 a 30 semanas hacen un nuevo control para ver cómo estamos en la segunda mitad, porque en la primera mitad puede la paciente haber estado a todo negativo, pero en la segunda mitad contraer la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, la sífilis en muchos de los casos es asintomática. No hay una manifestación que la paciente venga y les diga, tengo esto, me ha aparecido una úlcera. Son pocas las pacientes que van a tener estas manifestaciones. Pero, ¿qué va a pasar con el bebé? Todo esto se llama sífilis congénita. Y vamos a tener malformaciones pues a nivel cutáneo, a nivel de las mucosas, de las vísceras, de los huesos. Entonces es una serie de complicaciones que van a aparecer, y a veces, chicos, no se manifiesta al nacimiento. Entonces ustedes han recibido a un bebé normal, pero con el paso del tiempo, de los meses, ya vamos viendo, por ejemplo, retraso mental, alteraciones a nivel cerebral, etc. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿Del ginecólogo? Del ginecólogo. ¿Por qué? Ahora, de esto también ha habido juicios, y no hace mucho, hace 2 años en el hospital de Valle. Han demandado al ginecólogo y al pediatra. ¿Por qué? Porque la paciente era una paciente en teoría responsable, que venía a hacer todos sus controles y que en teoría tenía todos sus estudios, y que en uno de esos estudios del control prenatal ya nos reportaba que tenía sífilis, pero la paciente nunca ha recibido tratamiento, y obviamente el bebé ha nacido aparentemente bien. Con el paso del tiempo se ha puesto mal. La mamá los ha demandado, y hasta el día que muera ese niño, que tiene que pasar pensiones. Tanto el pediatra como el ginecólogo. ¿Y por qué dirían ustedes el pediatra si al final el ginecólogo es el que no ha hecho tratamiento del embarazo? Porque a todos los bebecitos, cuando nacen, las pediatras tienen la obligación de agarrar el laboratorio de la mamá y ver y decir, esta mamá tiene VIH, esta mamá tiene sífilis, y ver qué es lo que tiene. ¿Para qué? Para tratarle inmediatamente nazca. Pero no se ha hecho eso con el bebé.
Entonces ha sido dos comisiones, tanto del ginecólogo como del pediatra, y que nos ha llevado a eso. Obviamente, nada fuera el tema de que ahora tengan que pagar, que obviamente eso es para el personal de salud, pero imagínense ese niño, ya no tiene no tiene una condición de vida igual que ustedes, no va a poder estudiar, no va a poder nada, ya está condicionada su vida por retraso mental, algo que tal vez se podía haber corregido en el embarazo. Para hacer el diagnóstico tenemos pruebas treponémicas y pruebas no treponémicas. Pruebas treponémicas donde se detecta al parásito causante ahí, y en las no treponémicas, que son los anticuerpos que se valoran. Generalmente en los hospitales vamos a utilizar las pruebas no treponémicas, que son el PDRL y el RPL. Esas son las que utilizamos. Chagas. Nuestro país todavía se considera un país endémico para Chagas, ¿no es cierto? Por eso es que todas las mamás se les solicita su prueba al inicio y al final, igual semana, para ver cómo estamos con la paciente, porque el Chagas es una enfermedad congénita, igual podemos transmitir al feto. Y obviamente que los pediatras o neonatólogos tienen que estar enterados si tuviéramos una mamá chagásica, entonces se les tiene que informar. El estreptococo del grupo B es una prueba de un hisopado a nivel vaginal que se hace entre las 35 y las 37 semanas. ¿Por qué se hace? Porque hay mucho riesgo de ruptura prematura de membranas. Entonces el estar infectadas por el estreptococo del grupo B nos va a condicionar un parto prematuro y hasta una muerte fetal. Este estudio generalmente se hace en aquellas pacientes que tienen riesgo, que nosotros clínicamente estamos viendo que podrían presentar la infección. Determinar el grupo o factor es algo muy importante, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que la mitad del bebé es de la mamá, pero la otra mitad es del papá, ¿no es cierto? Entonces no sabemos qué grupo sanguíneo va a sacar el bebé. Si tenemos, por ejemplo, una mamá RH positivo y un papá RH negativo, no sabemos a dónde va a ir. Entonces, por eso se debe determinar el grupo sanguíneo claro de la mamá y se debe investigar qué grupo sanguíneo es el papá. Eso tiene que estar ahí para esto de la incompatibilidad materno-fetal, que tiene obviamente serias condiciones. Si nosotros encontramos, por ejemplo, una mamá RH negativo, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que deberíamos hacer? Aplicar la vacuna anti-D. ¿Cuándo se aplica la vacuna anti-D? A las 28 semanas de gestación. Si lamentablemente no hemos podido aplicar esta vacuna, tenemos que esperar el nacimiento del bebé. Nace y las primeras 72 horas se debe aplicar esta vacuna. No tenemos otro tiempo, no hay a la semana voy a volver, en 2 semanas vuelvo, no. ¿Por qué? Porque obviamente el primer embarazo no nos va a condicionar problemas, no va a haber problemas. Pero el segundo, el tercer embarazo, esa mamá ya va a crear anticuerpos que van a reaccionar. Entonces el segundo y el tercer embarazo están ya condicionados y los niños pueden tener este problema de incompatibilidad sanguínea que se manifiesta en que rechazo al embarazo, hiperbilirubinemia muy seria, kernícterus han debido llevar ya todo esto en pediatría. Entonces que son cosas realmente serias que van a condicionar la vida de los bebés, incluso pueden causar óbitos, pero no estamos hablando del primer embarazo, sino del segundo para adelante. Entonces, por eso es que debemos ver de aplicar esta vacuna. La hemoglobina también se mide en 2 tiempos. Antes de las 20 semanas y después de las 20 semanas. La anemia materna, ¿qué puede condicionar?
Mortalidad materna, obviamente, perinatal también. Ellos ahora. ¿Ya se le logra? Ya, aquí vamos a quedar.